Escrotal agudo y crónica es un tema que en realidad involucra otros temas por su complejidad, ¿no? Todo lo que involucra patología escrotal o lo que denominamos algunos escroto agudo. Pero bueno, vamos a partir por la parte del escroto agudo, la parte de patologías que van a comprometer la bolsa escrotal y su contenido, en este caso el epididimo y el testículo. El escroto agudo es un cuadro sindromático, en realidad reconocido como una urgencia urológica. El dolor testicular agudo tiene que ser atendido de manera inmediata porque existe una cantidad de patologías que necesitan un tratamiento urgente, caso por ejemplo de una torsión testicular o un traumatismo testicular, etcétera, que amerita que actuemos de manera rápida y oportuna. Obviamente, ¿para qué? Para preservar el órgano, fundamentalmente el testículo, ¿no? ¿Cuál es su particularidad? La de ser parte de la génesis, ¿no es cierto?, de la fertilidad masculina. Entonces tenemos que nomás actuar de manera inmediata. La evaluación clínica es fundamental cuando tenemos la sospecha de un cuadro agudo escrotal, ¿no?, y llegar a un diagnóstico correcto, ya que el mismo, lo que les decía, ¿no?, de esto dependerá la viabilidad posterior del órgano. Recordar lo que es la anatomía del escroto, cuáles son las capas, que ustedes ya conocen muy bien, de todas maneras repasando, ¿no? La bolsa escrotal está compuesta por la piel, ducto, túnica celular subcutánea, la fascia espermática externa, el cremaster, la fascia espermática interna, la túnica vaginal en sus dos capas, la parietal y la visceral. Hay algunos textos que no mencionan la túnica celular subcutánea, por si acaso no, algunos dicen que no hay tejido celular en la bolsa escrotal. Bueno, y también recordar cuál es el contenido de esta bolsa escrotal, el testículo, el epidídimo y el cordón espermático, que también tiene su contenido, ¿no es cierto? El músculo cremaster, las fascias espermáticas interna y externa, en medio de estos justo está el músculo cremaster, los vasos venosos, arteriales, etcétera, y el conducto deferente, además de las ramas nerviosas genitales de los abdominales. Ya yéndonos más o menos de manera grosera a decir qué es lo que involucra el cuadro agudo del escroto, aquí vamos a mencionar que existen causas relacionadas a la etiología de tipo vascular, por ejemplo, la torsión del cordón espermático, la torsión de los apéndices testiculares, el infarto testicular, la trombosis de la vena espermática, etc. Son cuadros que tienen un componente vascular en su etiología. También puede deberse a factores infecciosos como la orquitis, la epididimitis o la gangrena pulmonar. Esta última, la orquipididimitis o la epididimitis, la vamos a tratar junto con el tema de prostatitis, o sea, no vamos a tratarlo ahora, es un tema un tanto más largo. De causa traumática, ¿no?, traumatismo escrotal, etcétera, que puede generar el acúmulo de sangre condicionando la presencia de hematomas escrotales o de hematoceles en algunos casos. Luego, de causa sistémica y dermatológica, el púrpura de Schreiner-Henoch, el edema escrotal idiopático, la fiebre mediterránea familiar, dermatitis medicamentosas, eritemas multiformes, eczemas de contacto, etc., más que todo comprometen a la bolsa escrotal. Y dentro de la patología escrotal crónica están las patologías de vecindad, el inguinal, el hidrocele, la vaginalitis meconial, el varicocele, el quiste epididimario o espermatocele, y también los tumores de testículo, los tumores epididimarios paratesticulares, etc. Necrosis de causa de la grasa escrotal, la necrosis escrotal idiopática, que son generalmente cuadros bastante complejos. Y los tumores testiculares, ustedes lo van a ver en un tema aparte. Vamos a partir por la torsión testicular. Es un cuadro agudo que necesita, en función a la evolución en tiempo, una actuación bastante rápida. Tenemos que actuar de manera precoz para poder evitar que el órgano se vaya ¿qué se llama?, a hacer una necrosis con pérdida, ¿no?, de todo el testículo y el epidídimo. Como definición decimos que la torsión testicular es la rotación libre del testículo dentro del surge en mayor
a 360 grados de rotación. Por lo general la rotación va a ser interna, hacia la cara interna del músculo. Hacia ese lado rota el testículo derecho y el izquierdo. Siempre hacia la línea media es la rotación de la volvulación de una torsión testicular. Entonces, ese criterio tenemos que guardarlo bien para el tratamiento, que es lo que vamos a hacer al momento del tratamiento. Es la interrupción de la circulación venosa y arterial del testículo con isquemia vascular consiguiente. Esta es la primera parte de la torsión en función a la, que se llama, a la evolución de la torsión. Las primeras 6 horas se produce una isquemia de los órganos comprometidos, en este caso, por ejemplo, el epidídimo y el testículo. Y vamos a ver más adelante por qué es importante el tiempo. Se considera una emergencia quirúrgica. Una vez diagnosticado, el tratamiento tiene que ser netamente quirúrgico. Por más que hagamos un tratamiento clínico de extorsión manual que se llama, igual tiene que llegar hacia a un tratamiento quirúrgico. Es la causa más frecuente de escroto agudo. Luego de las 6 horas, a esto me refiero, se produce la isquemia del epitelio germinal. Pasadas las 12 horas ya se produce un infarto de las células intersticiales y a las 24 horas prácticamente ya hay la necrosis. Y en ese caso la vitalidad del testículo es prácticamente cero. Hay muchos pacientes que vienen 2-3 días después de que se ha producido la torsión testicular. En este caso, además de la necrosis, ya hay un componente infeccioso concomitante producto del tejido necrótico que se está generando acá. Entonces, un paciente con torsión testicular de varios días de evolución, además tenemos que tratar la infección. ¿Cuál es la incidencia? Es más frecuente en la adolescencia. Uno de cada 4.000 hombres menores de 25 años tiene la posibilidad de que se produzca. Un segundo pico de incidencia se presenta en el periodo neonatal. Esta es otra forma de torsión testicular que generalmente es denominada extravaginal. Y ahorita les voy a explicar por qué razón. A partir de la adolescencia, la incidencia disminuye progresivamente. ¿Por qué? Porque los elementos de fijación se van adhiriendo con mucha más adherencia, si cabe la expresión, a la pared de la bolsa escrotal para que no se produzca la torsión. Suele afectar a ambos testículos con igual frecuencia. Aquí es importante mencionar lo que se llama que la torsión testicular siempre es asincrónica. ¿Qué significa eso? Que primero se va a torsionar un testículo y después de un periodo de tiempo breve o prolongado se va a torsionar el otro testículo. Es raro que se torsionen los dos testículos juntos. Siempre se torsiona primero uno. ¿Cuál es la etiología para que se produzca una torsión testicular? Generalmente, el defecto está a nivel del gubernaculum testis. ¿Qué es el gubernaculum testis? Es una estructura anatómica que el momento del descenso del testículo, cuando está en la cavidad abdominal, va a traccionar al testículo y fijarlo a la bolsa escrotal, pasando por el conducto inguinal y luego llega a la bolsa escrotal. Ese es el elemento anatómico que fija al testículo y evita de que se torsione. Sin embargo, este elemento anatómico puede ser demasiado largo o ser laxo o en algunos casos inexistente. Cuando el gubernaculum testis lo ha desarrollado, se produce lo que se llama el testículo en ascensor. Y entonces es vulnerable el testículo de que se torsione fácilmente. Puede ser a causa de un mesorquio redundante o ausente, el mesorquio epidídimo testicular puede ser largo también y condicionar torsión. Anomalías de la unión testículo-epididimaria y en este caso, por ejemplo, un cordón espermático demasiado largo. ¿Cuándo encontramos un cordón espermático demasiado largo? En caso de pacientes con varicocele en un grado 3, cuando ya el testículo prácticamente está colgando. También encontramos en lo que se denomina el testículo en badajo de campana. En este caso también el cordón espermático es redundante y fácilmente se va a torsionar. ¿Qué tipos de torsión testicular encontramos? Hay dos variantes. La extravaginal y la intravaginal. ¿Cuál va a ser el elemento anatómico que haga esta diferenciación? La túnica vaginal. ¿Qué elementos encontraríamos por fuera de la túnica vaginal? El cordón espermático y dentro de los componentes de la túnica vaginal estaría el epidídimo y el testículo. ¿A qué me refiero? Su presentación es infrecuente, ¿no? Se produce
generalmente cuando en el momento del parto o en el recién nacido, en un porcentaje del 5% de las torsiones testiculares. A veces el cuadro clínico no es muy llamativo porque el niño puede llorar por distintas circunstancias y entonces, como esta torsión genera dolor, muchas mamás piensan que el dolor es por otra causa y no le dan la importancia necesaria a la parte escrotal. Sin embargo, clínicamente podemos encontrar ciertas particularidades para decir que hay una torsión testicular. ¿Cuál va a ser la clínica? Una masa escrotal firme y dura que no transilumina, hay un edema y un enrojecimiento escrotal. Puede ser confundido con una epididimitis también, que puede darse en recién nacidos, pero esta coloración violácea es característica cuando ya hay una necrosis del testículo, ¿no? Entonces eso es muy importante tomar en cuenta. Luego, la superficie exterior de la túnica vaginal, generalmente dentro de la etiología de la torsión extravaginal, la superficie de la túnica vaginal no está adherida a las paredes del escroto, y entonces se desliza fácilmente. Entonces, como no hay una adherencia, puede rotar fácilmente y provocar una torsión testicular. Luego, la torsión entre epidídimo y testículo es muy rara en estos casos. ¿Qué es lo que se va a torsionar generalmente? ¿Qué elementos? Si es extravaginal, está por fuera de la túnica vaginal, está el cordón espermático, entonces todo el contenido, túnica vaginal, epidídimo y testículo, rotan y entonces se va a producir la isquemia, la necrosis, etcétera, de estos tres elementos: túnica vaginal, epidídimo y testículo. Esta es una de las características que podemos encontrar, ¿no? Aquí está el cordón espermático, la túnica vaginal y por dentro está el testículo y el epidídimo necrosados, producto de la torsión. Ahora, hay otra variante que es la torsión intravaginal. Aquí el componente de esta imagen, fíjense, la torsión testicular extravaginal es cordón espermático, túnica vaginal, epidídimo y testículo. En cambio, en la torsión intravaginal, la torsión se produce por dentro de la túnica vaginal y compromete solo dos elementos, el epidídimo y el testículo, sin compromiso del cordón espermático. Es la forma más común, generalmente se presenta en la adolescencia. Se caracteriza por un dolor súbito, por lo general es nocturno, puede estar asociado a esfuerzos físicos, abdominales, tos, accesos o incluso a excitaciones sexuales durante la noche. Puede producirse fácilmente una torsión. ¿Qué va a provocar? Una detención del retorno venoso del testículo, condicionando edema, aumento de volumen, y este edema va a comprimir los vasos arteriales, impidiendo el paso de sangre hacia el testículo y el epidídimo. Entonces, va a generar lo que hemos mencionado: isquemia, infarto y posteriormente la necrosis. ¿Cuál va a ser la clínica? Dolor y aparición brusca, de gran intensidad, y va a estar localizado en el escroto afectado, con irradiación del dolor hacia la región inguinal y hacia el hipogastrio. En la mayoría de los casos también se puede acompañar de distonía neurovegetativa, y eso es bien importante diferenciarlo con la epididimitis. Puede acompañarse de náuseas y vómitos. Luego, en casos mucho más avanzados puede aparecer fiebre secundaria ya a necrosis testiculares, lo que les había mencionado. A mayor tiempo de torsión ya se produce la necrosis, y esta necrosis va a provocar procesos infecciosos que pueden condicionar incluso la presencia de abscesos escrotales. El diagnóstico es importante, ¿no? Nosotros tenemos que realizar un examen exhaustivo, una anamnesis de cómo, cuándo, en qué momento se ha desarrollado, qué factor ha desencadenado la torsión o la presencia del dolor a nivel de la bolsa escrotal, y entonces ahí va nuestro discernimiento clínico, ¿no? Un dolor súbito con irradiación a la región inguinal, ipsilateral, náuseas y vómitos, además de palidez. El paciente por el dolor generalmente no ambula, difícilmente tolera la palpación del testículo, es altamente doloroso. Y entonces al examen físico, ¿qué vamos a encontrar? Un escroto afectado, aumentado de tamaño con signos clogóticos.
El reflejo cremasteriano va a estar ausente, o sea, hacemos el estímulo en la cara interna del muslo y el testículo o la bolsa escrotal no se contrae. Está presente lo que se denomina el signo de Governer, que es la horizontalización del testículo. Miren, este está verticalizado y este está horizontalizado. Ese es el signo de Governer. La maniobra de Pren es negativa, o sea, hay incremento o no calma el dolor. La maniobra de Pren es elevar el escroto con el propósito de calmar o mitigar el dolor. En este caso se exacerba, se incrementa el dolor a la maniobra de Pren. En algunas ocasiones puede palparse el epididimo en posición anterior. Podemos, el epididimo bastante tumefacto, aumentado de volumen y engrosado, palparlo en la porción anterior de la bolsa escrotal. Hay dos signos que también menciona la literatura. Uno es el signo de Anger, que es un signo solidario en el cual el testículo no torsionado también se horizontaliza, pero no está torsionado y no hay dolor. Simplemente es una contracción del músculo cremaster que hace de que el testículo se llegue a horizontalizar, pero no genera dolor ni torsión. Y el signo de Herr, que no es más que un signo inicial de la torsión, que se produce a nivel del lugar donde se ha producido la torsión, en principio, excavación del área de torsión y posteriormente edema del lugar donde se está produciendo la torsión. Es un signo inicial que posteriormente se pierde, no se lo encuentra. ¿Cuál va a ser el diagnóstico ya yendo a estudios de gabinete para hacer el diagnóstico de la torsión testicular? En este caso solicitamos una ecografía Doppler, que es lo más recomendable y lo que van a encontrar siempre en un servicio de emergencias, que es lo más recomendable, solicitar una ecografía Doppler testicular, en la cual la vascularización va a estar ausente. Esa es la gran diferencia con la epididimitis aguda, en la cual en la epididimitis aguda la circulación está bastante incrementada, tanto arterial como venosa. En este caso, en la torsión hay ausencia de la circulación sanguínea. También podemos solicitar la gammagrafía isotópica testicular. Sin embargo, estos estudios sí se los menciona, pero no están dentro del alcance de los servicios de emergencias, particularmente en nuestro medio. ¿Cuál va a ser el tratamiento? Y que es importante lo que hemos mencionado, el tiempo. Dentro de las primeras 6 horas de producido la torsión testicular, se puede realizar una distorsión manual. Primero relajamos un poco mediante la aplicación de compresas de solución salina tibia en la parte del escroto, en el sentido contrario a nuestro criterio de torsión. Hemos dicho que se torsiona la línea media, entonces hacemos el movimiento de distorsión hacia afuera, ¿no? Y entonces van a sentir ustedes cómo va a relajar y cae el testículo a la bolsa escrotal. ¿Cuál va a ser el síntoma que va a presentar el paciente en ese momento? Va a calmar el dolor. Pero no termina ahí el tratamiento. Lo que tenemos que hacer es la ortidopexia bilateral. Porque ese paciente, si logramos devolvular manualmente, va a volver a torsionar su testículo, porque tiene factores predisponentes que pueden generar esas situaciones. Cuando han transcurrido de 6 a 12 horas, se realiza ya una exploración quirúrgica escrotal. Hay que realizar la orquidopexia bilateral que hemos mencionado, pero en algún caso, ya cuando han transcurrido de 12 a 24 horas, ya se realiza la orquiectomía porque ya hay signos de necrosis. Aquí entre las 6 a 12 horas existe una probabilidad de que el órgano tenga una vitalidad del 35%. Podemos rescatar, pero cuando ya han transcurrido entre 12 a 24 horas ya no es una urgencia. Sí hay que hacer la exploración quirúrgica para ectomizar, para sacar el testículo que ya está necrosado, y aprovechar la anestesia para vexear el otro testículo para que no se vuelva no se torsione más adelante. Otra de las emergencias que normalmente encontramos en la práctica médica es la torsión de las apéndices testiculares y paratesticulares, o también denominadas hidátides. Ustedes saben que existen 4 tipos de hidátides. Uno es,
Uno es la hidátide paratesticular de Morgagni, el conducto diferente vertical superior e inferior, la hidátide paraepididymalia y el órgano de Girardes. Estos son restos embrionarios nada más del conducto de Müller y del conducto de Wolff, ¿no? Estos restos tienen un pedículo, si se fijan acá, que fácilmente puede torsionarse. Y una vez que se ha torsionado va a generar dolor, que si bien el dolor no es tan intolerable como ocurre con la torsión testicular, este dolor puede durar 1 o 2 días nada más y después ceder. ¿Por qué razón? Porque este órgano, una vez que se ha torsionado, se va a necrosar y el organismo lo va a autorizar, entonces va a calmar, mitigar el dolor. En algunos casos, cuando el dolor es bastante importante, sí podemos realizar una exploración quirúrgica y retirar el tejido torsionado o necrosado. Sin embargo, el tratamiento en estos casos simplemente es sintomático. ¿Cuál va a ser la clínica? ¿No? Generalmente se presenta en niños entre los 10 a los 14 años. El dolor escrotal es de instalación progresiva, entre las 12 a 24 horas, y suele ser más leve ya transcurridos 24 a 48 horas. El niño puede deambular, puede referir dolor, pero puede estar caminando tranquilo. ¿Cuáles van a ser los signos que podemos encontrar al examen físico? El signo del punto azul o el signo de la mancha suspendida, que se llama, que no es más que la manifestación de la necrosis del órgano comprometido, de la hidátide comprometida, ¿no? Es una manchita azulada o punto azul que se denomina también, que es la característica clínica al examen físico de esta lesión. ¿Cuál va a ser el tratamiento? En este caso solamente es reposo, antiinflamatorios y analgésicos. El tratamiento quirúrgico, si es que queremos salvar ese órgano, que si bien no tiene ninguna utilidad, si queremos salvar ese órgano y entrar a intervenir, bien, pero si no, no es necesario, solo el tratamiento sintomático. El traumatismo testicular. Decimos que es el daño que se puede provocar, que se provoca a los testículos por diferentes mecanismos que van a lesionar el parénquima testicular, que es lo que nos interesa, ¿no? ¿Cuál es el elemento anatómico que nos interesa en este caso? Es la arbuginia testicular, que puede ser lesionada por diferentes factores traumáticos que pueden lesionar este órgano. Dentro de la etiología se dice que existen dos variedades: las lesiones traumáticas testiculares cerradas y las abiertas, las lesiones que pueden generar traumatismo a este nivel. Las cerradas son las poco comunes dentro de las casuísticas de la emergencia, que son el 1%, y dentro de este 1%, el traumatismo cerrado, vale decir contusiones particularmente, está dentro del 75 al 85% de los casos y puede ser generado fundamentalmente durante el ejercicio físico: patadas, rodillazos, caídas a horcajadas, etc., ¿no? En algunos casos puede ser debido por desaceleración que se genera por accidentes de tránsito, generalmente por colisiones, por choques que se pueden, por desplazamiento de los miembros inferiores, generar un golpe entre ambos testículos, cara a cara, que se llama. Causadas por contusiones aproximadamente entre el 75 al 85% que hemos mencionado, muy cercano a una contusión directa en la parte genital. El 30% de estos casos pueden involucrar ambas gónadas. Es raro, pero por lo general siempre hay un compromiso unilateral. También pueden haber lesiones penetrantes que representan el 9 al 17%, que puede ser generado por heridas por arma blanca, por armas de fuego o por engasamiento, vale decir, trabajadores de fábricas y demás que sufren el engasamiento de la región de la ropa y posteriormente de la bolsa escrotal, que puede generar traumatismo, no solamente del escroto, sino también del testículo. Puede ser afectar a estructuras vecinas en un 80% de los casos. Hablamos, por ejemplo, ¿no?, de la cara interna del muslo, de la región inguinal, inclusive del pecho. ¿Cuál va a ser la patogenia?
la que se compromete fundamentalmente es la capa lubrificante. Si bien esta capa es bastante dura, tensa y resiste múltiples contusiones, golpes, tiene que existir una fuerza mayor a los 50 kilogramos para que se produzca un desgarro de este elemento anatómico. Y cuando ya se ha producido un desgarro, ya sea leve o marcado, e incluso con un estallido ya del testículo, se produce una hemorragia intratesticular que va a escapar ¿hacia dónde? Hacia la túnica vaginal y va a provocar la presencia de un hematocele. También puede provocar una hemorragia de la pared escrotal, de la misma túnica vaginal o también de las capas del escroto, condicionando la presencia de hematomas escrotales, además de la lesión del testículo. ¿Cómo clasificamos? Las más leves son las contusiones, que golpean la cara interna y bilateral entre testículos, se golpean a manera de taca-taca, para que nos conocieran, taca-taca, ¿no? Y esto puede generar un cuadro clínico de dolor, aumento de volumen, ¿no? Que es lo más característico de una contusión a nivel de la bolsa escrotal y del testículo. 2. Por migración. Un golpe puede desplazar intraabdominal o hacia la región inguinal del testículo, ¿no? Particularmente cuando se trata de testículos en badajo de campana o los testículos en ascensor, esos fácilmente se pueden localizar en la región inguinal por desplazamiento o migración. Luego está la presencia de hematomas ya por compromiso del tejido de la bolsa escrotal y también de elementos de contenido de la túnica vaginal. En este caso, el epidídimo, por ejemplo, puede sangrar y producir sangrados. Ya entramos dentro de las más graves, en este caso el desgarro de la túnica vaginal, que implica pérdida del contenido, vale decir, una herniación del parénquima que puede vaciarse hacia la túnica vaginal, incluso al medio externo. Si es con solución de incontinuidad, incluso puede vaciarse al medio externo. Una ruptura testicular completa, a esto nosotros denominamos estallido testicular, que prácticamente provoca bastante sangrado, hay compromiso de epidídimo, de testículo, incluso de cordón espermático, y esta es una emergencia grave en la cual en algunos casos la conducta quirúrgica es la ectomía, que es retirar al testículo, porque eso es bien difícil volverlo a tratar, a suturar, tratar de rescatar ese testículo. ¿Cuál es la clínica? De un traumatismo cerrado, dolor intenso irradiado hacia la región inguinal, puede ser irradiado a la región lumbar, hipogástrica y perineal. Puede acompañarse de signos de distonía neurovegetativa con náuseas y vómitos, shock por dolor y pérdida de máquina, shock hipovolémico o shock neurogénico. Un hematoma escrotal. Hablamos del hematoma escrotal cuando no hay compromiso de la túnica vaginal. En este caso, la equimosis tiene una característica particular, fíjense, a manera de un calzoncillo. Esa es la difusión del sangrado por las fases. La fase de escarpa y la fase de Corey fundamentalmente difunde el sangrado y da esta característica de la difusión de la equimosis. A 3 o 4 días, lo que les decía, ¿no? La piel se torna azulada y el hematoma también es de mayor volumen. Puede comprometer el pene, el perineo y la pared abdominal anterior con estas particularidades. El traumatismo abierto, en cambio, es la presencia de una solución de continuidad, una herida, ya sea por arma blanca, por arma de fuego, una cornada de toro, como es este caso, por ejemplo. Yo tuve la oportunidad de atender un caso en el Alto, en el cual trajeron a un paciente que fue atacado por un toro y tenía una herida, un orificio en la bolsa escrotal. Yo explorando, no encontraba el testículo. Cuando vienen sus familiares y en una bolsita trajeron el testículo. Entonces el toro le había provocado una sección del cordón espermático. Prácticamente ya era inviable la solución, solo había que hacer la ligadura del cordón espermático para calmar el sangrado, ¿no? Sucede en esas situaciones. También puede darse por mordidas de canes o por mordidas humanas, en algunos de los casos, ¿no? Puede darse. ¿Qué encontramos?
dolor, hemorragia y la característica, ¿no? Una solución de continuidad. Ya sea una herida, ya sea una perforación por arma de fuego, etc. ¿Cuál es el diagnóstico que realizamos en este tipo de pacientes? Uno, fundamentalmente una ecografía escrotal para diferenciarlo de otras patologías o también verificar la vitalidad del testículo, que es lo más importante para asegurar la fertilidad del paciente. Lo más recomendable es realizar una ecografía doble. Cuando ya hay antecedentes mucho más graves, se solicitan estudios radiográficos, placas simples de abdomen. En este caso, fíjense acá, se visualiza la bala, ¿no? Que ha comprometido estructuras óseas, ha comprometido uretra, también ha comprometido el testículo. Es importante solicitar estudios de imagenología. En casos mucho más severos, retrografías, retrovesicales, cistografías de riñón vesical, porque hay pacientes que reciben heridas por arma de fuego que hacen un trayecto abdominal, incluso pelviano, y llegan a depositarse en la bolsa escrotal. Entonces es importante solicitar estos estudios. El diagnóstico diferencial de los traumatismos realmente tiene que ser con patologías escrotales agudas, por ejemplo de la orquitis, o el hidrocele reactivo, que lo encontramos en una epididimitis aguda, o el hematocele sin rotura, un hematocele de causa idiopática en el cual hay un sangrado importante con un acúmulo de sangre en la túnica vaginal, pero no hay un antecedente traumático. Y la torsión testicular que hemos mencionado. ¿Cuál va a ser el tratamiento? El objetivo principal del tratamiento es preservar el órgano, el testículo. Luego también evitar o prevenir la infección, control de la hemorragia. Cuando hay este tipo de lesiones traumáticas abiertas, especialmente el sangrado es importante, entonces el paciente se puede choquear. Hay que estabilizarlo hemodinámicamente y demás. Si requiere transfusiones, hacerlas de manera inmediata. Eso se refiere al control de la hemorragia. Y reducción de la convalescencia en algunos casos. Cuanto menos tiempo esté internado, mejor para que recupere el paciente. Y en la gran mayoría de los casos se hace la orquiectomía y la recuperación está entre 5 a 7 días nada más. Es rápida la recuperación. En cambio, si hacemos el tratamiento, como en este caso, por ejemplo, del desgarro de la túnica albuginia, hacemos la exploración testicular. Si es un desgarro tratable, que se puede hacer una sutura de la albuginia, pues se la sutura. ¿Para qué? Para preservar la funcionalidad y vitalidad del órgano. Sin embargo, cuando ya hay un gran daño de la estructura testicular con estallido de la túnica albuginia, lo más recomendable hacer es la orquiectomía. En este caso, la recuperación va a requerir de entre 7 a 15 días por el proceso de cicatrización y también por el proceso inflamatorio. Entonces, fíjense, es importante siempre evaluar la túnica albuginia en su daño que haya sufrido durante el traumatismo. ¿Cuáles van a ser las complicaciones? Las infecciones. Obviamente no sabemos qué elemento ha generado el trauma. Si es un arma blanca, por ejemplo, generalmente tienen alta contaminación. Incluso puede generar, ¿qué se llama la enfermedad que se tiene? Greno de Fournier. ¿Qué más? ¿Qué encontramos en los elementos metálicos? Tétanos. Entonces tenemos que tomar en cuenta esa situación. Puede generar, por el traumatismo mismo, atrofia del testículo comprometido. En algunos casos producirse una necrosis tardía, se puede incluso producir una necrosis tardía por ser causa de un dolor crónico, en algunos casos intratable. Tenemos que recurrir a terapias del dolor, por ejemplo, porque quedan secuelas de ese traumatismo con la presencia del dolor. El hematocele, que no es más que la acumulación de sangre entre las capas parietal y visceral de la túnica vaginal. Puede deberse a factores idiopáticos por disgrasias sanguíneas, sangra el epidídimo, el testículo o la misma túnica vaginal y genera un acúmulo de sangre. Pero también puede ser secundaria a factores traumáticos, como nos menciona en el anterior caso, ¿no? Por ejemplo, por traumatismos.
¿Cuál va a ser la clínica? Generalmente está desarrollada o provocada por desgarros o por alteraciones de la misma túnica vaginal, que provoca sangrado y acúmulo de sangre dentro de esto. Por eso la denominamos el hematocele. La clínica generalmente no es dolorosa, particularmente si es de causa idiopática. Lo que va a generar dolor o más que todo incomodidad es la sensación de peso. A mayor acúmulo de sangre, mayor sensación de peso, que va a provocar que el paciente no pueda ambular de manera adecuada, ¿no? Y luego es la molestia, la pesadez, y en algunos casos lesiones isquémicas que pueden condicionar la propia digestión. Generalmente es un dolor tolerable. En este caso lo que hay que hacer es el tratamiento inmediato. Pero ¿qué tenemos que hacer? Para estar seguros, un examen físico adecuado y apoyarnos en estudios de imagenología, particularmente la ecografía nos ayuda mucho, que vamos a visualizar en la ecografía la colección hiperecogénica heterogénea adyacente que podemos encontrar dentro de la túnica vaginal con preservación del testículo y del epididio. Solamente hay contenido líquido. Pero también las mismas características podemos encontrar en el biocele. El biocele es el acúmulo de pus posterior a un hematocele. Un hematocele no tratado puede complicarse. El tratamiento, por lo general, siempre va a requerir una exploración quirúrgica y en algunos casos, si es un sangrado intratable que proviene del epididio o del testículo, realizar la orquiectomía. En algunos casos, incluso, si el sangrante es la túnica vaginal, se realiza la exéresis de la túnica vaginal. O sea, lo más importante es realizar la exploración quirúrgica, abrir la túnica vaginal y observar de dónde está sangrando y cuál es el tratamiento y cuál es el pronóstico del testículo, del epididio, etc. Ahora bien, esas son las patologías agudas más comunes. Dentro de estas está lo que les he mencionado, la epididimitis, que lo vamos a mencionar en otra clase, pero vamos a luego a discernir entre la torsión testicular y la epididimitis. Tenemos que hacer un análisis clínico y semiológico para diferenciar ambas patologías. Ya les voy a mencionar hace tiempo cómo tenemos que hacer esa explicación. Pasamos ahora a la patología escrotal crónica, dentro de las cuales las más comunes están el hidrocele y el espermatocele. ¿A qué nos referimos al mencionar hidrocele? No es más que el acúmulo anormal de líquido seroso entre las capas de la túnica vaginal. ¿Qué es la túnica vaginal? No es más que un remanente del conducto peritoneo vaginal. Cuando recién el testículo se ubica en la bolsa escrotal, arrastra un segmento de peritoneo. Entonces la túnica vaginal no es más que peritoneo. Pero transcurrido el periodo de parto, este conducto peritoneo vaginal tiene que cerrarse, tiene que obliterarse, quedando solamente la serosa que se denomina la túnica vaginal. Entonces, esta túnica vaginal genera líquido, al igual que el peritoneo. El líquido peritoneal genera líquido. Se produce a nivel del polo testicular superior y en el polo testicular inferior se drena. Y este drenaje va hacia los vasos linfáticos. Ahí es donde ocurre el problema, en el drenaje. Se obstruye por diferentes causas, sea infecciosa, sea traumática, sea tumoral o específica. En algunos casos por tuberculosis se puede obstruir el drenaje. Y entonces, ¿qué va a condicionar? La presencia de acúmulo de líquido. A eso denominamos hidrocele. El espermatocele, en cambio, tiene otra causa. Es una estructura quística que se produce por obstrucción generalmente de los conductillos de la red de testis. Y estos conductillos obstruidos, ya sea por infección o en algunos casos también por factores traumáticos, va acumulando ese líquido, formando una estructura quística que puede crecer en años. Normalmente no crece rápido. Un quiste que encontramos, digamos, en este año de unos 0,5 centímetros, al año recién va a tener 1 centímetro tal vez de diámetro. Pero crece de manera lenta.
Esta es la característica del quiste epididimal o el espermatozoide en el diagnóstico ecográfico. Generalmente cuando realizamos el examen físico encontramos a la palpación un quiste que puede variar de tamaño, de 0.5 centímetros, incluso a diámetros hasta de 2 o 3 centímetros. No crecen más, por supuesto, son pequeños. Y apoyados en la ecografía podemos encontrar esta característica, ¿no? Es un quiste que no transilumina, tiene una forma esférica. En cambio, el hidrocele tiene una particularidad. Hemos dicho que es un contenido de líquido que no drena. Como es de baja densidad, podemos para el examen físico realizar lo que se denomina la transiluminación. Utilizamos una fuente de luz que sea fría y entonces la luz difunde fácilmente. Y si tenemos dudas, solicitamos un estudio ecográfico para visualizar la presencia de líquido que prácticamente está haciendo nadar al testículo y al epididio dentro de la túnica vaginal. Esa es la particularidad del hidrocele cuando queremos realizar el diagnóstico. ¿Cómo clasificamos al hidrocele? Este es una túnica vaginal normal con su contenido. El más común es el hidrocele no comunicante que hemos mencionado, que es más que todo por obstrucción del drenaje de este contenido de líquidos dentro de la túnica vaginal, que por lo general varía entre 3 a 5 centímetros cúbicos. Eso es lo normal. Pero puede haber otro tipo de variantes, lo que les decía, persistencia del conducto peritoneo vaginal. A esto denominamos el hidrocele comunicante. Y entonces, ¿qué vamos a encontrar? La persistencia de este conducto peritoneo vaginal, la presencia de líquido que tiene una particularidad. Generalmente se presenta en niños. ¿Qué sucede? Niño está en bipedestación, aumenta de volumen la velocidad. Entra en reposo en el decúbito supino y se vacía. Entonces las mamás dicen, de mi niño si se le infla su bolsita, dicen, ¿no? Cuando se echa en la cama, se desinfla. Esa es la particularidad de la característica clínica que tiene el hidrocele comunicante. Se vacía el contenido hacia la cavidad abdominal. El tratamiento en este caso es necesariamente quirúrgico. Hay que hacer una obliteración quirúrgica de esta persistencia. Luego el otro es el hidrocele del cordón espermático, que es una obliteración parcial. Obliterar en la parte superior y en la parte inferior, y ha quedado un remanente en el cordón espermático que va a ir acumulando líquido en función al tiempo. Va aumentando de volumen, condicionando la presencia de una especie de quiste en el cordón espermático. A eso denominamos el hidrocele comunicante. El tratamiento. El fundamento es el tratamiento de la túnica vaginal. Eso es lo que nos interesa. Entonces, podemos realizar diversas técnicas mediante las cuales se puede hacer la exéresis de la túnica vaginal, es decir, retirar el tejido mismo de la túnica vaginal, o realizar lo que se denomina la eversión de la túnica vaginal, que no es nada más que dar la vuelta, así como dan la vuelta a la camisa, ¿no es cierto? Damos la vuelta a la camisa, eso se llama eversión. Ese es el fundamento, para que ya no produzca líquido. Entonces, o la exéresis o la eversión de la túnica vaginal. Estos procedimientos se llaman la técnica de Jabulay o de Impleman, que no es más que eso, ¿no? El tratamiento de la túnica vaginal. ¿Qué complicaciones puede tener un hidrocele no tratado? Edema, epididimitis, hematomas o infecciones. Esas son las complicaciones más comunes que puede tener un hidrocele que no ha sido tratado adecuadamente y funcionalmente. Y por último, dentro de las otras patologías más comunes que encontramos está el varicocele. Varicocele no es más que sinónimo de varices. ¿Varices dónde? En la bolsa escrotal. Entonces se considera el varicocele como una dilatación de las venas del plexo pampiniforme. Recordando anatómicamente, decimos que existen 3 plexos en el cordón espermático, el anterior, medio y posterior. El anterior es denominado plexo pampiniforme. Ese es el que se compromete con dilataciones varicosas, producto de diferentes causas que pueden generar esta dilatación. La más común es en el lado izquierdo. ¿Por qué?
Todos estos plexos confluyen hacia una vena, la vena espermática izquierda, que desemboca en la vena renal a manera de T, un tubo en T, ¿no? Generalmente la presión de la vena renal es mayor que la vena espermática. Sí puede haber un grado de varicocele, pero generalmente existen otros factores que pueden condicionar mayor estasis venosa. En cambio, la vena espermática derecha desemboca ¿dónde? En la vena cava, muy bien, en la vena cava de manera longitudinal, no en forma de T. Y entonces, es raro encontrar varicoceles en el lado derecho justamente por esta situación. Generalmente, cuando encontramos varicocele derecho, es cuando sospechamos de la presencia de factores extrínsecos que comprimen la vena cava. Tumores retroperitoneales, tumores abdominales, etcétera, que van a condicionar la presencia de varices en el testículo derecho. Pero generalmente es producida por un aumento del tono vascular venoso del plexo pampiniforme. No hay un drenaje adecuado, no hay un retorno venoso adecuado por esta situación, lo cual va a condicionar procesos de hipoxia a nivel del testículo. No hay una buena oxigenación y por ende es uno de los principales, es una de las principales causas de infertilidad masculina. No hay una buena producción de espermatozoides, se ve afectada la espermiogénesis, condicionando oligospermia, o sea, disminución de la cantidad de espermatozoides, teratospermia, vale decir la formación de espermatozoides anormales, necrospermia, vale decir la muerte de espermatozoides, etc., por una mala oxigenación una deficiente producción de espermatozoides, que es por ciertos factores y por la liberación de óxido nítrico y otros elementos tóxicos afecta al otro testículo. Cualquiera diría, pero si es solo el lado izquierdo, ¿por qué el otro lado también se afecta? Si nada tiene que ver, sí existe relación por una circulación retroperitoneal que puede condicionar la presencia de ciertas sustancias tóxicas que generan lo que se llama el estrés oxidativo del testículo. Y eso va a generar también dolor. Vamos a encontrar dos tipos de varicoceles. El varicocele primario, que no es más por defectos anatómicos que se pueden producir en las venas del plexo pampiniforme. Un defecto en las válvulas, que este defecto hace de que haya un inadecuado retorno venoso desde el testículo hacia la vena renal a través de las venas espermáticas. Estas válvulas van a ser defectuosas, no son competentes. Asociado a eso también encontramos problemas de tipo musculoso. Hablamos del músculo cremaster. El músculo cremaster, por su capacidad de contracción, proporciona a la sangre para un adecuado retorno venoso. Y se pueden producir problemas de aplasia o hipoplasia del músculo cremaster. Entonces no hay un adecuado retorno venoso. Este inadecuado retorno venoso condiciona la elevación de óxido nítrico en las venas del plexo pampiniforme, que va a aumentar mucho más todavía la dilatación de estas venas. Lo que les decía, ¿no? Una disfunción miofacial alrededor del conducto espermático por hipoplasia o aplasia del músculo cremaster. La otra forma es denominada el varicocele secundario, que es por una compresión vascular. Si se fijan, acá hay dos elementos anatómicos que comprometen la génesis de varicocele secundario: la arteria aorta y la arteria mesentérica superior, que hacen una especie de pinzamiento a la vena renal, condicionando lo que se llama el fenómeno cascanueces, ¿no? ¿Qué hace el cascanueces? Aprieta, ¿no es cierto?, la nuez. De igual manera, estas dos comprimen a la vena renal, condicionando estasis venosa en la vena espermática izquierda. Esa es la causa del varicocele secundario. ¿Qué es lo que vamos a encontrar dentro de las manifestaciones clínicas? Generalmente el varicocele es asintomático. ¿Cuándo se hace sintomático? Cuando ya ha pasado mucho tiempo desde que ha aparecido prácticamente el varicocele y el paciente manifiesta dolor al momento de la consulta. Y
generalmente cuando hay dolor, cuando ya estamos en grados muy avanzados del varicocele. Su presentación va a ser entre los 15 a los 25 años, habíamos mencionado que con mayor frecuencia es en el testículo izquierdo, y cuando ya hay presencia de dolor es un dolor obvio, tolerable, y generalmente está relacionado con esfuerzos físicos o al momento de las relaciones sexuales, que puede ser agudo, por tanto de tipo punitivo. Pero hemos dicho que solo se manifiesta en varones con varicocele en estadios muy avanzados. ¿Qué tenemos que solicitar para el diagnóstico? Un examen adecuado, como vamos a mencionar ahora, pero también pruebas de fertilidad. Cuando ya encontramos dolor, puede ya haber alteraciones en la fertilidad del paciente, ¿no? Y eso es bien importante, solicitar estudios de diagnóstico para que podamos llegar a un diagnóstico o una adecuada ya valoración de la fecundidad del paciente. ¿Cómo realizamos el examen físico? Lo más fundamental es realizar en bipedestación y en decúbito supino. Evaluar bien, a través del esfuerzo abdominal, la maniobra de Valsalva, si existe la presencia o no de la dilatación de las venas del cordón espermático. Cuando encontramos en estadios muy avanzados, hay una particularidad bastante importante que se denomina la bolsa escrotal con la presencia de a manera de un saco lleno de gusanos. Esa es la particularidad que encontramos cuando examinamos un varicocele en estadios muy avanzados. Y generalmente esto sucede cuando ya no necesitamos hacer ningún esfuerzo abdominal y el paciente simplemente en la bipedestación se observa esta particularidad de la bolsa de gusanos. Podemos solicitar medidas orquidométricas que nos da la pauta de la fertilidad. Normalmente el testículo tiene un tamaño de 3 a 5 centímetros, ¿no? Y entonces con un orquidómetro podemos valorar si existe una atrofia testicular que nos pueda marcar la pauta si existe o no un compromiso ya de la fecundidad del paciente. Realmente esta práctica no se da. Luego solicitamos una ecografía doble, que es lo más es el estudio gold estándar para el diagnóstico del varicocele. Y vamos a encontrar dilataciones venosas bastante importantes que pueden ser mayores de diámetro de 3 a 3.5 milímetros, con un flujo sanguíneo retrógrado bastante importante asociado a esta dilatación. Entonces solicitamos una ecografía Doppler, particularmente la ecografía Doppler color, que es la que se ayuda bastante. Solicitamos también para el diagnóstico un espermiograma. Eso es bien importante para valorar la fecundidad del paciente, si hay o no compromiso producto de varicocele. Esta es la clasificación que se utiliza actualmente, la clasificación de Dubin, y que es bien importante que ustedes tomen en cuenta esta clasificación. Grados de varicocele. El grado 0 o subclínico, en este caso no es visible o palpable al examen físico. Generalmente es hallazgo ecográfico. El grado 1, no visible pero palpable al examen físico, solo con maniobra de Valsalva, en bipedestación. El grado 2 es visible con maniobra de Valsalva y palpable sin la maniobra de Valsalva, que ya es un grado más avanzado. Y por último, el grado 3, que ya se manifiesta con dolor, es visible sin maniobra de Valsalva y generalmente le da la característica de la bolsa llena de gusanos al escroto. Ese es el grado mucho más avanzado. Diagnóstico diferencial del varicocele, generalmente con masas testiculares, tumores testiculares, el espermatocele, el hidrocele, el trauma, la orquitis y la epididimitis son diagnósticos diferenciales. Si bien la orquitis y la epididimitis son cuadros agudos, hacemos diagnóstico diferencial cuando existe ya dolor en el varicocele, en este caso. Cuando no hay dolor, hacemos solamente diferenciación con los primeros. Pero cuando ya hay dolor, sí hacemos diferenciación con la orquitis y la epididimitis. Dolor posterior a vasectomías o hernioplastías también puede ser un diagnóstico diferencial, o ser dolor referido en casos de litiasis ureteral, hernias inguinales indirectas, prostatitis e incluso en las apendicitis. También hacemos un diagnóstico diferencial. ¿Cuál es el tratamiento? El fundamento quirúrgico necesariamente es la exéresis de estos vasos vacuosos. Existen diversas técnicas
para resecar estos vasos varicosos o simplemente la vena espermática izquierda. Ese es el fundamento del tratamiento quirúrgico. En las estadios iniciales podemos hacer para calmar el dolor uso de antiinflamatorios no esteroideos, pero generalmente hemos dicho que en estadios iniciales es asintomático. Y cuando ya hay dolor podemos utilizar antiinflamatorios no esteroideos, pero lo más recomendable es el tratamiento quirúrgico con el fundamento que les he explicado, hacer la exéresis de los vasos varicosos. ¿Cuál es el propósito? De que se genere una circulación colateral para que haya un mejor flujo, una mejor irrigación del testículo, para que mejore la producción o mejore la espermogénesis. ¿No? Aquí está justamente lo que se había mencionado, ¿no? Resecar los vasos varicosos, nada más, y ese es el fundamento para mejorar el flujo sanguíneo retrógrado y hay un adecuado vaciamiento de la sangre venosa hacia la vena renal. Eso es referente a varicocele, muchachos. Esas son las patologías tanto agudas como crónicas. Hay que saberlas discernir, particularmente ustedes que van a hacer prácticas y al año en servicios de emergencias. Pacientes que vienen con patologías agudas, siempre hay dolor, siempre hay los signos de Celsius, aumento de volumen, dolor, calor, rubor, etc. Torsión, epididimitis, trauma testicular. En cambio, la patología escrotal crónica te da tiempo a hacer el diagnóstico, hacer la evaluación ecográfica, etc., ¿no?